Eh, eh, entonces el tema que ahorita les voy a platicar es el efecto piezoeléctrico y su empleo en reología de películas ultradelgadas. Este trabajo lo desarrollé en colaboración directamente con Bernardo. Posiblemente conocen a Bernardo Yáñez. Sí, es el que está involucrado muchas veces en la organización de Congreso de Fluidos Complejos. Cuando estaba Eric Sarmiento por acá, él lo organizaba y ahora Bernardo ha continuado, claro que todos lo apoyamos. Y Bernardo y yo pues, hemos tenido muchos intereses que convergen. Entonces, a él le interesa medir la reología de las películas, de películas delgadas, en caso concreto de los lípidos que están en la lágrima eh, o cubriendo el ojo. Y bueno, ha estudiado mucho esto junto con su estudiante Silvia Flores. Eh, Ella ha estado desde la maestría, ya casi, ya 6 años, yo creo que a lo mejor un poco más, he tenido la oportunidad de trabajar, ser cotutor de Silvia. Entonces, empezaron a utilizar la microbalanza de cuarzo para medir la reología desde lo que le interesa a Bernardo. Y entonces ahí entré de chismoso para hacer simulaciones y hacer un trabajo en conjunto. Es justo decir que esta microbalanza de cuarzo, en inglés es Quartz Microbalance, ¿no? Que le dicen QCM, a lo mejor por si lo tengo por ahí así. Esta QCM está en el laboratorio del doctor Elías. Entonces hay mucha colaboración también, entiendo, entre Bernardo y Elías. Yo no tenía una colaboración directa con Elías, pero este, prácticamente el- eh, Silvia iba mucho a su laboratorio y sí, te puse aquí, Gregorio, porque hasta donde sé, pues tú la entrenaste a Silvia. Hasta donde sé, no, yo no, yo pues, nada más fui una o dos veces a ver cómo hacían las mediciones. Pero bueno, entonces indirectamente, pues ahí están estas personas involucradas. Este es el paper que se produjo y bueno, vamos a comenzar dando un trasfondo. Como estas microbalanzas de cuarzo funcionan cerca de la frecuencia de resonancia, pues vamos a repasar esas cosas que seguramente todos ustedes conocen, pero bueno, pues ahí va. Entonces, cuando repasé esto de la resonancia, el modelo físico más simple, pues es la resonancia de un niño, ¿no? Es en en el columpio. Claro que depende de una condición inicial y de un factor geométrico, en este caso la longitud de la cuerda, este, y la masa, porque aquí la que actúa es la gravedad. Pero entonces este sistema tiene su frecuencia de resonancia. Si alguien le está meciando, está empujando a este niño y le pega la frecuencia de resonancia, pues, va a mantener el vaivén o inclusive lo va a aumentar, ¿no? Si la persona que la está empujando ejerce una frecuencia menor a la frecuencia de resonancia, por ejemplo, el papá que lo está meciendo se va, ¿no? Y regresa después de mucho tiempo, pues seguramente el desplazamiento va a ir disminuyendo porque el sistema tiene alguna fricción, alguna disipación. Pero también si la frecuencia es más alta que la frecuencia de resonancia, por ejemplo, no sé, el papá está empujándolo como loco más allá de lo que se requiere, pues también la eficiencia es poca, es baja porque se está metiendo mucha energía al sistema, pero no se traduce en un desplazamiento mayor, ¿no? Entonces, eh, pues varios sistemas eh, 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 queremos que funcionen a su frecuencia de resonancia. O sea, ahí está este ejemplo que puse del columpio. El otro que me gusta
y que utilizo para explicarme a mí mismo cómo funciona la microbalanza de cuarzo. Esto que voy a comenzar después, voy a comentar después, es la copa, ¿no? Bueno, aquí está una persona produciendo una voz a cierta frecuencia que le impacta la frecuencia de resonancia de esta copa, que dependerá de su tamaño, si es de cristal, si es de vidrio, otra vez factores geométricos o físicos. Todos hemos golpeado una copa y produce un sonido. Aquí puse, ¿no? La repetibilidad de la frecuencia de resonancia de la copa hace que esta sea una buena referencia. Lo bonito es que si ustedes ponen agua a la copa y le vuelven a pegar, la frecuencia de resonancia cambia. O sea, seguramente todos han hecho ese experimento. Se escucha una frecuencia más grave, ¿no? En vez de sonarse, "ti", se suena, bueno, estoy exagerando, ¿no? Este, Imagínense que una persona muy ávida en escuchar infiera cuánta cantidad de agua le pusiste, este, n- n- notando el cambio de frecuencia, como vibra esta copa, ¿no? Entonces, esto que acabo de decir exactamente hace lo que vamos a ver, que es la microbalanza de cuarzo. Entonces, este es el problema central, medir el cambio de la frecuencia de resonancia, en este caso de la copa, la frecuencia cuando tiene agua, menos la frecuencia cuando no la tiene, alguna estado referencial, y midiendo esto, saber cuánta agua se añadió, ¿no? Eso es lo que hace la microbalanza de cuarzo. Claro, lo hace de manera muy sofisticada. Inclusive la microbalanza, como funciona con el efecto piezoeléctrico, que más adelante lo recordaré, se lo recordaré, transforma señales mecánicas en eléctricas. Entonces, es muy difícil medir los desplazamientos, la vibración que a veces tiene desplazamientos nanométricos, pero eso se traduce a una señal eléctrica que registramos, ¿no? Como funcionan todos los transductores, siempre mandan normalmente una señal eléctrica análoga, eh, que después la transformamos en una señal digital, pero bueno, el efecto piezoeléctrico hace eso ya por nosotros. Eh, Aquí puse en el nota, el agua hace disminuir la frecuencia de resonancia, la hace más grave, produce tonos más graves. Entonces, normalmente cuando se añade agua a la copa o se añade una masa a la microbalanza de cuarzo, siempre la diferencia da un negativo, ¿no? Porque se disminuye la frecuencia de resonancia. Hay otros sistemas que resuenan, ¿no? Tú puedes eh, impactar un átomo a su frecuencia de resonancia y excitar al electrón. Y por ejemplo, creo que si esto lo haces, puedes atrapar átomos con las famosas pinzas ópticas. Es más difícil, pero lo importante es que llegues a su frecuencia de resonancia. Y otras cosas como el núcleo y cosas que no domino, por ejemplo, la famosa resonancia magnética, ¿no? El nuclear funciona también llegando a la frecuencia de resonancia. Entonces, por ahí es muy importante en diversos aspectos físicos. Solamente para recordarles, la frecuencia se puede poner con F, que es ciclos por segundo, o multiplicado por 2pi da la frecuencia angular, ¿no? En radianes por segundo, omega y F. Entonces aquí pongo una idea central. El efecto piezoeléctrico transforma ida y vuelta señales mecánicas en eléctricas y con ello podemos medir un cambio de frecuencia mecánica usando su correspondiente señal eléctrica. Entonces es muy conveniente el efecto piezoeléctrico porque eh, el piezoeléctrico, el cuarzo está vibrando a una frecuencia de resonancia, este, o hacemos que vibra cerca de una frecuencia de resonancia, le ponemos una masa, hay masa añadida, va a cambiar la frecuencia de resonancia, pero como el efecto piezoeléctrico transforma señales mecánicas, desplazamientos en, este, en una diferencia de voltaje,
pues eso ya se mide, ¿no? Por medio de la electrónica del sistema. Entonces tenemos directamente eh, una lectura de la frecuencia de resonancia vía eh, el efecto piezoeléctrico. Eh, entonces, eh, si recordarán, pues siempre hay una relación entre la frecuencia de resonancia y la masa o las propiedades mecánicas. Ahorita, con el clásico resonador simple, el resonador armónico, esto se ve de manera muy sencilla, ¿no? Y hasta se tiene la solución analítica y lo que sea. Lo voy a poner nada más para recordar estas cosas. Eh, como voy a hablar de oscilaciones, es importante recordar esto, ¿no? Módulos y frecuencia compleja. Entonces tú típicamente en estos sistemas tienes una señal de excitación y una señal de respuesta. Eh, Puede ser lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en estos ventiladores mecánicos, de que tanto se habló en la pandemia, ¿no? La excitación, por ejemplo, puede ser una diferencia de presión oscilatoria y la respuesta es el incremento de volumen del pulmón, ¿no? Que también sigue eh, un aumento y una disminución, ¿no? Porque la respiración es oscilatoria también. Pues puede ser cualquier cosa. En nuestro caso, si casualmente la excitación es una deformación y la respuesta es el esfuerzo eh, debido a esa deformación, el esfuerzo de algún material, pues de ahí sale esta relación que en reología, que quizá ustedes conozcan. Entonces el esfuerzo está en relación a la deformación. Eh, la deformación, digamos, la dejé aquí en esta constante. Lo importante es, si la deformación tiene una señal coseno, podría poner seno, pero aquí se me antojó poner coseno. La respuesta, que es el esfuerzo, eh, lo podemos escribir en términos del coseno, pero con algún desfase phi de la señal de entrada, ¿no? Entonces tiene cierta amplitud y cierta desfase, o posiblemente un desfase con la señal de excitación. Eh, Esto lo podemos romper con las identidades trigonométricas, ¿no? Si uno se casa con las funciones trigonométricas, tiene que saber como loco las identidades trigonométricas. Esto se puede romper en dos términos. Hay un término directamente relacionado con el coseno, es decir, que está en fase con la señal de excitación, porque dije que la señal de excitación viene como coseno. Entonces, entonces la onda de respuesta la rompemos en una parte totalmente en fase con la señal de excitación y otra totalmente en desfase, porque es el seno, y eso le llamamos a este producto, y a este producto ustedes saben, le llamamos G' y G', ¿no? Que da cuentas, esto se conecta eh, con la elasticidad, la G', la elasticidad, le llaman módulo de almacenamiento, ¿no? Y la G' con el módulo de pérdida. La G' va en fase con la señal de excitación porque en la deformación máxima se siente el esfuerzo elástico máximo, ¿no? Cuando tengo un resorte en su máximo estiramiento, también estoy poniendo el máximo esfuerzo. Eh, pero al mismo tiempo, justo en el máximo, o sea, como es algo oscilante y llego al máximo cambio de sentido, en ese punto llega una velocidad cero, ¿no? Porque cambio de dirección y más bien el esfuerzo eh, eh, propiciado por por la parte viscosa, como está en relación a la velocidad. Entonces, justo en el máximo de la parte elástica, la parte viscosa es de cero, ¿no? Bueno, ya saben, este choro. Este, eh, entonces, el que maneje con funciones trigonométricas, pues tiene que manejar como loco identidades trigonométricas. Entonces, todos preferimos pasar a la notación compleja. Este, entonces, cosenos o senos se pueden pasar a exponenciales complejos.
Ahí simplemente agrupé esta parte que tiene la fase phi acá, porque con los exponenciales todo se puede separar por la regla de la potencia, ¿no? Es lo bonito de los exponenciales. Y por Euler, los exponenciales lo puedo romper también en parte coseno y seno. Entonces aquí, solamente para mostrarles que si elijo la notación compleja, pues llego a las mismas definiciones que había puesto acá, de la G' y G', ¿no? Eh, pero quizá una forma más conveniente y formamos la famosa, módulo complejo. En las simulaciones numéricas que les voy a mostrar, pues la disipación, bueno, de hecho el efecto elástico y la disipación, pues se pueden incluir mediante esta eh, módulo complejo. Claro, necesitas un modelo para eso, pero después se los voy a comentar. No es la única forma de ingresar la parte elástica y la parte viscosa o de disipación, ¿no? Aquí porque la señal de excitación es una deformación y la de respuesta es un esfuerzo, pero hay diferentes formas de este, excitar a los materiales. Por ahí está algo que se llama la complianza. En la complianza o compliance en inglés, los roles cambian, ¿no? Ahí la señal de excitación es el esfuerzo y lo que ves como consecuencia es la deformación. Eh, por ejemplo, la disipación también se puede modelar mediante una frecuencia compleja, o también puede ser un número de onda complejo. Y siempre hay transformaciones para ir de uno a otro, ¿no? Y se usa el que más te convenga para la prueba que estás haciendo. Por ejemplo, esto de la frecuencia compleja. ¿Por qué metiendo una frecuencia compleja eso significa disipación? Eso se ve bien aquí, ¿no? En este ejemplo de una onda oscilante, que también estoy contándoles aquí. Si omega la hacemos, bueno, aquí puse que omega es 2pi frecuencia, pero si la frecuencia la hacemos compleja, está acá. La parte real la sigo poniendo F, pero la parte que acompaña al imaginario le pongo gamma. Entonces ya saben, ¿no? Cuando hay multiplicación del imaginario por el imaginario da un -1, ya sin el imaginario que está acá. Y entonces cuando esta multiplicación genera un exponencial negativo, ya sin la parte oscilatoria, ¿no? Porque ya se le quitó el imaginario. Y esto se puede entender como una onda que de pronto se deja y empieza a decaer, ¿no? La amplitud empieza a decaer. Es un decaimiento exponencial. Entonces, pues sí, si ingreso una frecuencia compleja, eso significa que también hay disipación. Entonces, la disipación la puedo ingresar de varias formas, ¿no? Por módulo complejo, o por frecuencia compleja u otras formas. Esto es para recordarles que siempre que encuentras la frecuencia compleja resonante de algún sistema, pues con ella puedes inferir sus propiedades mecánicas. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque con la microbalanza de cuarzo lo que se mide es cambios en la frecuencia perdón, de resonancia. Ay, perdonen. Y lo que queremos hacer con eso es inferir las propiedades mecánicas del material. Eso se ve esto todos los físicos lo estudian en el oscilador simple, ¿no? Esta es la ecuación del oscilador simple, segunda ley de Newton. Que inclusive si tú no estás este, metiendo una fuerza externa para mover este oscilador armónico simple con un resorte nada más, aun cuando no le metas ninguna fuerza externa, la ecuación homogénea tiene solución, que es esta, donde gamma cero es la frecuencia de resonancia, ¿no? De este oscilador simple, y está emparentado con la constante de resorte y la masa del oscilador. Entonces, pues sí, siempre que puedes encontrar la frecuencia de oscilación, eh, la frecuencia de resonancia de un oscilador, puedes inferir sus propiedades mecánicas. Bueno, al menos la razón entre la constante de resorte y la masa, ¿no?
quizá necesitas otra ecuación para conocer una y despejar la otra, ¿no? Y eso también lo puedes hacer en el oscilador amortiguado, ¿no? Si tienes un resorte amortiguado con esta parte el émbolo, ¿no? Entonces aparte de la parte del resorte, tienes la parte que tiene una viscosidad. Entonces esta ecuación también se puede resolver. Aquí es mejor utilizar la notación compleja. Ya saben, ¿no? Pasas a una ecuación característica, una ecuación tipo cuadrática, ¿no? Es una que resuelves con la del chicharronero y encuentras que la solución es omega, pero te da un número complejo, donde la parte imaginaria tiene gamma y eso está emparentado con la viscosidad. Entonces, todo esto es para decirles o recordarles que si encuentran la frecuencia de resonancia, este, puedes inferir las propiedades mecánicas de lo que está oscilando, ¿no? Lo que está vibrando. Entonces es lo que tengo aquí abajo, ¿no? Conociendo la frecuencia de resonancia y de ser necesario la disipación, podemos inferir las propiedades mecánicas. O sea, podemos hacer riología, porque encuentras la parte elástica y viscosa de los materiales. Esto se hace en riología, ¿no? Con un riómetro en las pruebas oscilatorias. Esto es lo que hace uno. Pues también la puede hacer esto de la microbalanza de cuarzo que les voy a mencionar. Claro, estos ejemplos son simples porque el oscilador, por eso se llama oscilador simple, ¿no? Porque nada más tiene un elemento con un resorte. En general, un cuerpo puede tener muchas frecuencias de resonancia, tantos como grados de libertad tiene. Entonces, un medio continuo, pues tiene un chorro de frecuencias de resonancia, ¿no? Este, la microbalanza de cuarzo, que más adelante les voy a enseñar, pues tienen muchas frecuencias de resonancia, pero hay una que conviene más que otras, y bueno, eso lo dejaré más adelante. Ok, como voy a tocar esto del efecto piezoeléctrico, pues tengo que decirlo rápidamente. Esto es información de la Wikipedia, ¿no? No sé si los físicos lleven estos cursos. Entonces, está el efecto piezoeléctrico directo, ¿no? El efecto piezoeléctrico directo dice que tú tienes un piezoeléctrico como el cuarzo y le aplicas un esfuerzo, por ejemplo, aquí una compresión, pues también puede ser una cizalla. Eso va a generar una diferencia de voltaje. Ya no me voy a ir por la explicación atómica, ¿no? Porque pues ni la domino, pero esto es lo que pasa. Si metes un esfuerzo mecánico, produce una diferencia de voltaje. Y esto lo puedes decir de alguna manera con esta relación. Lo que le llaman el field displacement, ¿no? El campo de desplazamiento D en unidades de coulombs por metro cuadrado, está dado por una deformación, por un esfuerzo mecánico, ¿no? Que tiene unidades de pascales. Entonces, para pasar de aquí a acá se utiliza una constante de acoplamiento, este, eh, un parámetro. Eh, como el esfuerzo el elástico lo puedes poner a su vez como la constante elástica, tipo módulo de Young por la deformación. Eso también se puede poner así. Como el esfuerzo es constante elástico, el módulo de Young por deformación, si multiplicas el módulo de Young por la constante de acoplamiento que ya tenía aquí definido, pues creas otra constante, ¿no? Otra forma de poner la constante de acoplamiento, nada más que con unidades diferentes, con ohms por metro cuadrado. Bueno, esto es lo que se utiliza más adelante. No importa mucho estos detalles. Este, entonces, este es el efecto piezoeléctrico directo. El inverso, pues es lo inverso de lo que acabo de decir. O sea, lo que aquí metes es una diferencia de voltaje y eso va a crear una deformación mecánica, ¿no? Ya está dicho por esta relación.
digamos que es un inverso análogo de lo de acá, del efecto directo. Entonces, produces una deformación elástica si metes una diferencia de voltajes. Aquí está puesto con un campo eléctrico, multiplicado por esta misma constante de acoplamiento. De hecho, la microbalanza de cuarzo funciona en principio con el efecto piezoeléctrico inverso, ¿no? Porque uno pone una diferencia de voltaje y eso crea una deformación. Claro que aquí la diferencia de voltaje está oscilando, se pone un voltaje alterno, ¿no? Cambiante, oscilante, y eso va a hacer que esto deforme en una dirección y en otra, es decir, va a producir una deformación oscilante, que es lo que queremos hacer para estudiar esto el cambio de la frecuencia de oscilación de este material conforme yo le ponga otras cosas. Bueno, en fin. Eh, Luego soy muy chorero y me tardo mucho, sí, ya son las 4:36. Bueno, eh, estas relaciones que puse para explicarlas, o sea, son bonitas para explicar. Siempre uno se va por lo simple para explicar esto, pero estas ecuaciones están incompletas. Aquí puse, ¿no? Estas relaciones están incompletas porque en el efecto directo el desplazamiento mecánico también induce desplazamientos de cargas. O sea, si yo aquí digo, bueno, aquí está un esfuerzo mecánico, eso va a producir el campo de desplazamiento. Pero también implícitamente aquí estoy diciendo que hay un campo eléctrico producido aquí adentro, pero el campo eléctrico nada más lo estoy poniendo acá, este, en la otra ecuación. Y de hecho, en este segundo caso, si yo meto una diferencia de voltaje, esto produce una deformación, pero la deformación también tiene que estar en equilibrio con las propiedades elásticas del material, ¿no? Porque al final todo es una red elástica, es un sólido. Y ahí, pero no lo estoy poniendo aquí, ¿no? No estoy poniendo constantes que tengan que ver con la defo- eh, el comportamiento elástico. Entonces, estas ecuaciones, la versión que ya se utiliza completa de estas ecuaciones son las que pongo aquí abajo, ¿no? No me voy al detalle, pero digo, acá, por ejemplo, el campo de desplazamiento ya está en relación directa con el esfuerzo mecánico, pero le tuvimos que poner también eh, el efecto del campo eléctrico inducido ahí adentro. Eh, y en la otra ecuación, la deformación elástica, pues también está en relación directa con el esfuerzo elástico, ¿no? Bueno, en fin, estas son las ecuaciones que ya tienes que utilizar, explicado a mi manera. Eh, entonces uno diría, oye, pues ya con esto del efecto piezoeléctrico, pues tienes ecuaciones muchísimo más complejas de lo que describiste para el oscilador armónico simple, ¿no? Y pues sí, las ecuaciones son mucho más aparatosas, eh, pero más o menos uno puede comprobar que aunque estas ecuaciones meten campo eléctrico y, y- y todas estas constantes de la constante de acoplamiento, uno puede demostrar que de todos modos, comenzando con la segunda ley de Newton, puedes llegar a una ecuación característica muy semejante a la ecuación del oscilador armónico simple. En lo que me refiero a lo siguiente, rápidamente, aquí tienes la segunda ley de Newton, ¿no? En su forma de medio continuo, lo pones así, en vez de poner masa, tienes densidad. En vez de poner una fuerza, tienes una densidad de fuerza, puesto así como la divergencia del esfuerzo. Entonces tienes la primera ecuación constitutiva del material piezoeléctrico. Como acá necesitas calcular la divergencia, pues sacas la divergencia de esto. Entonces, lo que quiero seguir es aquí el rastro de dónde estaba quedando el desplazamiento. O sea, no quiero hacer un cálculo exacto, nada más al final quiero decirles que todos queda una ecuación cerrada para resolver el desplazamiento. Entonces, lo que aquí simplemente saqué aquí la divergencia y pues esto aquí tendrá que ejecutarse el operador divergencia, pero al final queda una función en términos del desplazamiento U.
Acá estas son constantes, entonces la divergencia opera sobre el campo eléctrico. Entonces, obtengo esta ecuación. Luego tengo la otra ecuación constitutiva que por ahí la puse. También le puedo sacar la divergencia. Sale una parte que solamente depende del desplazamiento, otra que tiene la divergencia del campo eléctrico. Eh, pero luego involucro otra ecuación que es importante ahí, que es pues la primera ecuación de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Es la ecuación de Gauss. El principio del piezoeléctrico es que aunque, aunque este genera una diferencia de voltaje, no va a producir carga, no va a producir cargas libres. O sea, dentro del piezoeléctrico no hay cargas libres. Entonces, la divergencia del campo de desplazamiento es cero, por primera ley de Gauss. Entonces, todo esto es cero, ¿no? Esto es igual a cero. Entonces, puedes despejar la divergencia del campo eléctrico, va a ser al final de cuentas alguna función de U. Esto lo puedes sustituir acá. Entonces, todo va a quedar en función del desplazamiento y esto lo puedes sustituir acá. Entonces, al final te queda una ecuación que queda todo en términos del desplazamiento. Claro, hay constantes, ¿no? La constante elástica y la constante del acoplamiento. Pero lo que quiero decir es que queda una ecuación cerrada eh, para el desplazamiento. Y luego esto lo pones, dices que el desplazamiento es oscilatorio, maneja los números complejos y te queda una ecuación así. Digámoslos en su forma simple, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que con esto, al menos, puedes comprobar analíticamente que te queda una ecuación que puedes resolver para el desplazamiento U, dada una frecuencia omega, por más aparatoso que esté allí adentro, ¿no? O sea, bueno. Ok, entonces esto es una descripción simple, de las ecuaciones a las que llegas. Claro, falta poner la parte viscosa, ¿no? O disipativa que dije anteriormente. Esto va a ser importante para las películas que queremos medir su biología, no precisamente el del piezoeléctrico. El piezoeléctrico en sí sí tiene algo de disipación, pero es tan bajo que normalmente se desprecia. Oye, en las simulaciones que yo hice, el piezoeléctrico se toma como todas estas ecuaciones constitutivas, pero sin tomar ninguna parte disipativa. Pero en las películas que vamos a poner, sí, ahí sí tengo que poner una parte compleja, ¿no? Para tomar en cuenta la disipación. Claro, aparte faltan condiciones a la frontera, si en alguna parte hay un valor del desplazamiento libre o si está fijo y su valor es igual a cero. eh, 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 Falta poner un valor de voltaje en la frontera también. Aparte, los piezoeléctricos como el cuarzo son materiales con estructura. O sea, aquí todo esto lo dije muy simplísticamente para tratar de explicarlo, pero realmente todas estas ecuaciones son tensoriales, ¿no? Porque pues el cuarzo para describirlo, como todos los sólidos tienen estructura, pues son cantidades tensoriales para para nuestras pesadillas. Yo realmente mi formación es en mecánica de fluidos, pero sí me di cuenta que cuando trabajas con sólidos, la cosa se vuelve más horrible. Porque, bueno, sí, en líquidos también tienes que manejar tensores, claro, pero aquí los tienes que manejar más en serio. Bueno, y aparte el cuarzo es un enantiómero, entonces tienes que saber bien qué tipo de versión de los dos que hay, uno es reflejo simétrico del otro, manejas, ¿no? Este, y normalmente para hacer un piezoeléctrico creo que opta más por una versión simétrica del cuarzo que otra. No me acuerdo cuál, pero bueno, nada más para decirles que el cuarzo es un enantiómero. Y, si te vas ahí, busca las propiedades mecánicas del cuarzo, pues sí tienes que fijarte de cuál hablan. Y para acabarla de amolar, todas estas constantes, la de acoplamiento y la elástica, dependen de la temperatura. O sea, si si el aparatito se empieza a calentar, estas variables ya cambian y pues va a ser una lata, ¿no? Porque
bueno, o tienes que controlar muy bien la temperatura. Bueno, eh, un poquito de historia, rápido, como para relajarme y relajarlos con tantas ecuaciones que luego pongo. Yo no sabía que el efecto piezoeléctrico directo fue descubierto por los hermanos Curie, o sea, uno de estos sea el esposo de Marie Curie, ¿no? Bueno, creo, o sea, al menos que haya muchos Curies por ahí. Pero lo descubrieron los hermanos Curie, el efecto piezoeléctrico en esta época. En 1920, el cuarzo, con su propiedad piezoeléctrica, se empezó para hacer relojes, pero los tenían que tener en cámaras con temperatura controlada porque todas estas constantes que les hablé de los piezoeléctricos son muy sensibles a la temperatura, entonces todos tenían que estar bien aclimatizados. Eh, eh, el- Luego vino un ingeniero, eh, si no mal recuerdo, es japonés. Bueno, al menos luce japonés, ¿no? Igual es de otra nacionalidad, pero. Y él descubrió, o bueno, este, igual ya esto se sabía, pero lo que él hizo es, si el cuarzo, agarras el cuarzo, la piedra de cuarzo y la cortas en cierta orientación, eh, eh, la pieza que te da de ese corte, este, las eh, constantes elásticas y esta del acoplamiento eh, van a ser menos sensibles a la temperatura. O sea, lo que quiero decir es que lo que entendí de todo esto es que estas constantes del cuarzo dependen de la temperatura, pero dependen menos este, si- eh, bajo ciertos cortes que le hagas al cristal de cuarzo. Supongo que tienes que ser especialista en cristalografía para entender eso bien, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí ya se empezó a utilizar el cuarzo más, porque ya no tenías que meterlo a cuartos climatizados, ¿no? Porque ya sus propiedades ya no variaban mucho con la temperatura. Y luego en 1960 vino este señor que se llama Gunther Sauerbry, y él propuso que el cuarzo, que supongo ya se medía utilizando para hacer relojes, también se podía utilizar para hacer balanzas, ¿no? Esta ecuación la voy a escribir un poco más adelante. El chiste es que una diferencia de la frecuencia de resonancia se puede directamente eh, relacionar con una masa que pongas a esa pieza de cuarzo que tengas. O sea, si está la pieza de cuarzo, tiene una frecuencia de resonancia y le pones alguna masa, esa masa va a producir un cambio en la frecuencia de resonancia. Y, y esta relación más simple que hay se llama relación de Sauer-Brie en honor a él, ¿no? Eh, eh, y por eso utilizamos los cuarzos y con su efecto piezoeléctrico, pues para pesar, para medir masas. Tal cual lo haría alguien llenando una copa de agua y registrando la diferencia de frecuencia de resonancia, ¿no? Lo que les decía al inicio. Claro que nadie es bueno para saber eso, ¿no? Ay, pues sí, le echaste 500 microlitros de agua. No, pues nadie puede hacer eso. Entonces, se tienen que utilizar dispositivos especiales. Ok, eh, eh, ya si te metes a detalle en este asunto, un poquito espantadizo cuando ves estas cosas. eh, eh, entonces, las verdaderas ecuaciones constitutivas piezoeléctricas, ya puesto como lo que son, o sea, en su forma tensorial, este es el tensor elástico del cristal de cuarzo, este es el tensor de la constante de acoplamiento, y aparte por ahí también necesitas la permitividad eléctrica. O sea, todos son tensores de diferentes grados. Todas estas cosas están escritas eh, eh, poniendo coordenadas cartesianas
bajo cierta posición referencial del cristal de cuarzo, y esto le llaman así la dirección X cristalográfica, la dirección Y cristalográfica y la dirección Z cristalográfica. Entonces, todas estas variables, perdón, todas estas constantes están escritas así, considerando un sistema cartesiano de referencia. Pero luego, si vienes y haces estos cortes que les decía yo, que descubrió este japonés, que hace que la pieza de cuarzo que salga de aquí eh, 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 sea menos proclive a variar con la temperatura. Entonces, si haces un corte diferente y eso lo utilizas para tus sacas un corte así, ¿no? Y esto es lo que se utiliza para hacer la microbalanza. Entonces, cada rato que tengas que hacer un cálculo y sacar información de todas estas matrices, tienes que hacer cada ratito transformaciones rotacionales, ¿no? O sea, porque tú en tu sistema coordenado de referencia en el laboratorio tienes un sistema cartesiano tal, aquí le llamé coordenada global, eh, pero luego tienes que hacer una transformación rotacional al sistema cristalográfico con que se escribieron todas estas constantes del cuarzo, hacer operaciones y luego hacer una transformación rotacional inversa, ¿no? A tu sistema coordenado que estás utilizando. Entonces, este, claro, esto yo lo hice en COMSOL y COMSOL lo hace, claro, le tienes que decir que lo haga, pero si quieres hacer cálculos a mano, que también se tuvieron que hacer, pues tienes que hacer estas transformaciones de tensores por la matriz de rotación, ¿no? Por lo que ya expliqué o traté de explicar. Espero que se me esté siguiendo el hilo. Bueno, ya después de haber dicho todo este background, que ya son 10 para las 5, o sea que ya me amolé. Entonces, eh, ¿cómo se busca numérica y experimentalmente la frecuencia de resonancia de estas piececitas de cristales de cuarzo, ¿no? O sea, queremos encontrar los valores de la frecuencia de resonancia que maximice el desplazamiento del cristal de cuarzo. Pero el desplazamiento no se mide, o sea, ni se mide eh, experimentalmente, porque de hecho el desplazamiento de la oscilación es en nanómetros, bien chiquitita, ni tampoco lo hacemos numéricamente, o sea, lo podríamos hacer porque numéricamente puedes hacer todo, eh, pero realmente lo que se hace es utilizar el efecto piezoeléctrico, ¿no? Entonces, más que medir el desplazamiento, mides la corriente eléctrica que genera el desplazamiento gracias al efecto piezoeléctrico. Mientras mayor sea el desplazamiento por la equivalencia mecánica eléctrica, mayor será este, eh, eh, la corriente que esto genere en lo que sea que tengas conectado este piezoeléctrico. Eh, de hecho, una cantidad unificadora, aquí le puse entre arreglos mecánicos y circuitos eléctricos, es la que se llama la impedancia. La impedancia es una forma bonita de decir la resistencia. Lo que pasa es que como todas estas son cosas que oscilan, tiene una parte real y otra parte imaginaria. Entonces, digamos, la versión completa de la resistencia se le llama impedancia, ¿no? Y luego su inverso se llama admitancia. Y hay toda una serie de cosas que te haces bolas aquí. Entonces, realmente en los experimentos lo que por ahí se mide es la impedancia, que es la razón entre el voltaje y la corriente en términos eléctricos o en términos mecánicos, el esfuerzo entre la velocidad. Este, Todo lo que sucede en la frecuencia de resonancia, si estás en la frecuencia de resonancia, es que la impedancia se hace un mínimo, ¿no? Porque con un esfuerzo logras una máxima velocidad, si lo entiendo desde el punto de vista mecánico. Con un esfuerzo tal, logras una máxima velocidad o desplazamiento por unidad de tiempo. Entonces, para encontrar la frecuencia de resonancia numérica y experimentalmente, lo que se hace es barrer en diferentes valores en la frecuencia, y de todas esas va a haber un valor de la frecuencia donde la impedancia es mínima. Entonces, así se detecta la frecuencia de resonancia realmente.
Pero luego entonces, como ya decíamos, un cuerpo tiene muchos modos de vibración, ¿no? O muchas frecuencias de resonancia. Entonces, lo que tienes que también saber es dónde buscar. O sea, porque de frecuencias de resonancia o mínimos a la impedancia vas a encontrar muchos, pero cuál es la ventana que te conviene? Entonces, por ejemplo, un pedacito de estos cristal de cuarzo cortado con estas cortes especiales, para que se hacen para hacer una piececita que no dependa mucho de la temperatura, y luego se hace un cilindrito. eh, bueno, pues este cilindrito tiene muchos modos de resonancia, ¿no? Por ejemplo, aquí puse algunos, desde 0.6 MHz, ¿no? Este, eh, y tiene muchos modos de cómo esto ustedes saben esto, ¿no? Muchas formas en que se puede deformar. Por ejemplo, hay modos de flexión, ¿no? Que se pandea. Hay algunos modos de extensión. Hay algunos modos que le llaman modos de cizalla en cara. O hay unos que tienen una combinación de estas, ¿sí? En especial hay una deformación que se le llama modo cizalla en espesor, o sea, si este cilindrito lo vemos de canto, eh, va a deformarse en modo cizalla, o sea, en la parte superior se va a deformar hacia la derecha y la inferior hacia la izquierda. Y eso es deformación en cizalla, ¿no? Y esta deformación en cizalla tiene características ventajosas. Una es porque analíticamente puede describir de forma sencilla. Si asumo que solamente tengo un modo de deformación en cizalla y no está contaminado con otros modos que también puede haber por ahí, modos de deformación, si no tengo una deformación pura en cizalla, entonces puedo hacer cálculos analíticos bonitos. Esta es la frecuencia de resonancia con este modo de deformación que se va a elegir para una microbalanza de cuarzo, el modo de deformación en cizalla en espesor. Este, Normalmente eso, claro, depende del grosor de las, de los, de esta piececita de cuarzo, pero normalmente está alrededor de los 5 MHz, ¿no? Si tú metes un voltaje que oscila a los 5 MHz, seguramente este cristal de cuarzo va a hacer vibrar, pero la vibración va a ser en modo cizalla. Y eso es justo lo que se quiere para, para estos experimentos de la microbalanza de cuarzo. Este, bueno, ahí me avisan, unos 5 minutos antes de que me digan, no, ya córtale, Rodrigo. A ver si logro decir al menos algún resultado. Perdonen, es que no ensayé cuánto me iba a tardar. Pero ahí me dicen, ya son 5 para las 5. Entonces Oye, Rodrigo, no hay sí, problema, puedes tomarte tu tiempo. sí, ya voy a terminar la parte introductoria. Bueno, ya me voy Gracias. rápido. Ya, es que soy muy choro y aparte digo mucho background, a lo mejor que no debía haber dicho. Bueno, entonces yo lo que hice son simulaciones. Y Bernardo y Silvia hicieron experimentos y ahí conjuntamos las cosas. Entonces, todo fue para describirles cómo quiero que oscile el cuarzo, ¿no? Eh, este es un modelo tridimensional de cómo oscila en modo cizalla. Está exagerado. O sea, para que se viera, que realmente las deformaciones son nanométricas. Entonces, para que se vieran aquí numéricamente las exageré para que se viera el modo cizallante. De hecho, en la realidad nunca hay una deformación pura. Siempre la cizalla se ve con algo de pandeo. Y aquí, como está exagerado, pues se ve. Esto es una simulación tridimensional, pero realmente hacer simulaciones tridimensionales son súper costosas. O sea, para una sola condición tendría que esperar a lo mejor un día o dos. Entonces, realmente lo que hice fue simulaciones en 2D. Entonces,
en vez de resolver la deformación en todo el sistema, solamente lo hice en un plano que aquí marco en rojo, ¿no? O sea, solamente simulé ese plano, no lo demás. Claro que convenientemente este plano está puesto en la dirección donde ocurre en la deformación en cizalla. O sea, sí se elige, si quieres esto, resolverlo nada más en 2D eh, eh, y, y- y proyectarlo todo a este plano, hazlo para que este plano coincida con la dirección de deformación. Bueno, si no, no tiene sentido. Entonces, lo que se simuló es nada más una versión 2D de la microbalanza de cuarzo. Las piececitas de cuarzo son cilíndricas, pero repito, aquí ya ni lo cilíndrico ya no cuenta para 2D, pues, pero aún así lo que se hizo, este, da información valiosa. Uno de los referees dijo, ay, pero tienes que hacer simulación 3D. Y pues le tratamos de contestar que no necesariamente. Sí, pero la simulación 2D sí sirve. Entonces, estas piececitas de cuarzo son de un diámetro muy grande, 14 milímetros, y un espesor bien chiquitito, 300 micras. Entonces, esto es lo que se simuló. En los resultados hice un reescalamiento de esta geometría y casi todos los resultados se los voy a enseñar en un reescalamiento, pero siempre acordándose que, digamos, las dimensiones reales es lo que estoy mostrando aquí. Y bueno, ¿qué es lo que haces? En las simulaciones haces algo parecido a los experimentos. Tienes la piececita de el cuarzo, el material piezoeléctrico. Por acá abajo le pones algo que le llaman el electrodo activo. O sea, aquí va a poner un voltaje y por atrás, por acá en el otro lado tienes el electrodo de referencia y con esto se va a cerrar, ¿no? Digamos, el circuito. Entonces esto va a imponer una diferencia de voltaje en el piezoeléctrico, lo cual por todo el choro del efecto piezoeléctrico va a producir una deformación. El voltaje se alimenta alternadamente y esto va entonces a producir una deformación oscilatoria. Hace que coincida con la deformación oscilatoria en cizalla, entonces todo esto se va a mover así, ¿no? Tu, 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 tu. Arriba del electrodo eh, que está acá arriba, que le llaman electrodo pasivo. Aquí es donde arriba pones las películas a las que le quieres medir su reología, ¿no? O quieres saber su masa. Este, en- eh, 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 Hay muchos valores de los parámetros que puedes meter. Yo en particular para las simulaciones nada más me casé con dos datos. Hay sus razones de fondo. Una película que tenga 100 nanómetros y otra que tenga 500 nanómetros. Hay sus razones por qué elegí esto. Digo, es parecido más o menos a lo que midió Bernardo y Silvia, más o menos del orden de magnitud. Entonces, esta película puede ser puramente elástica o puede ser viscoelástica y puede estar rodeado de aire o puede estar rodeado de algún fluido newtoniano. Todas estas condiciones las manejé en las simulaciones que hice, ¿no? Este, eh, A su vez, la película, si es viscoelástica, bueno, entonces ya vamos a empezar rápidamente a cómo se modelan numéricamente las películas. Entonces, como ustedes saben, la viscoelasticidad, pues también se puede modelar. Tú tienes que meter modelos de la famosa G' y G'. Normalmente lo que se hace es utilizar modelos, seguramente ustedes alguna vez lo han visto, el modelo de Maxwell, que es para algo que sea un líquido viscoelástico, o el modelo de Kelvin Boyd, que es para un sólido viscoelástico, o las versiones generalizadas, ¿no? Porque normalmente los materiales no tienen un solo tiempo de relajación, ¿no? Las soluciones poliméricas o las películas que están hechas por cadenas poliméricas, las cadenas no tienen solamente un solo tamaño, ¿no? O sea, a lo mejor artificialmente sí se producen
soluciones poliméricas que tengan todas el mismo tamaño, pero casi nunca pasa. Tienes un espectro de tamaños y eso va a llevar a que tengas un espectro de tiempos de relajación. Entonces, realmente modelar polímeros de forma real es difícil. Tienes que utilizar modelos generalizados eh, pues, pues pon tantas unidades de Maxwell o de Boyd como sea necesario, ¿no? Y te salen como 15, 15 ajustes que tienes que hacer a tu gráfica experimental. Y aparte, este tipo de grafiquitas donde haces donde graficas la G' y G' en función de la frecuencia, aquí está en escala logarítmica. Y aquí aparte hay otra constante, pero esto tiene que ver con algo que se llama Temperature Frequency Superposition. Pero no me voy a meter ahí. Bueno, podría, pero entonces ya me voy a alargar. Este, eh, para caracterizar realmente la G' y G' a una ventana de frecuencia grande, pues se necesitan modelos muy complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la G' primero aumenta, después como que se queda constante y luego vuelve a aumentar, ¿no? Entonces, como que modelar esto de forma universal es como muy difícil. Normalmente siempre nos fijamos a una ventana de frecuencias y ahí le ponemos algún modelito, ¿no? Localmente. Aparte hay que entender que a frecuencias bajas, lo que estás excitando, son cachos del polímero grandes. O sea, a bajas frecuencias normalmente lo que haces es mover todas las cadenas, porque das el tiempo a que se muevan. Y lo que estás midiendo es la relojía del movimiento de las cadenas grandes, ¿no? Pero altas frecuencias, como estás excitándolo a frecuencias muy altas, no da tiempo que todas las cadenas se muevan, sino más bien lo que estás excitando es cada vez tamaños de cadena cada vez más chiquito. A lo mejor hasta llegas a excitar a frecuencias grandes grupos funcionales, ¿no? O empiezas a excitar modos rotacionales de toda la cadena. Entonces eso es lo que hay que entender un poquito cuando uno quiere entender este tipo de gráficas. El riómetro funciona a frecuencias relativamente bajas, pero la microbalanza de cuarzo funciona a frecuencias altas. Pues ya dije, ¿no? Del orden de megahertz, o sea, 1 millón, ¿no? Este, y entonces realmente lo que hace la microbalanza de cuarzo es como excitar, este, este, eh, o o interrogar la relajación de fragmentos pequeños de cadena. Entonces eso realmente estamos aquí en esa ventana, este, con lo que funciona la microbalanza de cuarzo. Aún así, aquí a estas frecuencias tan altas se pueden ajustar, estas gráficas se pueden ajustar a estos modelos que ya se conocen de Maxwell y de Kelvin Boyd. Eh, pero, pero aparte, como decía, como normalmente una cadena polimérica pues tiene un chorro de tiempos de relajación porque está hecho por polímeros de muchos tamaños, ¿no? Y esto es lo que más o menos esta gráfica quiere decir. Esto digamos como si estudiáramos el espectro de relajación. Esto lo saqué, por cierto, de este artículo, que lo recomiendo si alguien se interesa en estos temas. Por ejemplo, si tú modelas un polímero con un solo tiempo de relajación, pues te sale un pico aquí en el espectro de la frecuencia, porque solamente tienes un tiempo característico de relajación. Si tienes dos, pues te salen ahí dos picos, ¿no? Si tienes cuatro, pues te salen cuatro picos. Y si tienes más, pues tienes que meter más modelos, eh, tienes que incrementar tu modelo generalizado porque necesitas otro elemento para otro tiempo de relajación. Y así, ¿no? En el límite en que tienes un chorro de tiempos de relajación, o sea, tienes todo un espectro. Tienes todo un espectro, qué es lo que trata de simular esta línea. Ahí más bien lo que te conviene es meter un modelo de power law, o sea, un modelo de potencia. O sea, en el límite que tienes una infinidad de tiempos de relajación, te es más preferible meter un modelo de ley de potencia, más que estarle añadiendo
elemento por elemento por elemento, utilizas un modelo de potencia, un power law. Y eso es lo que hicimos en este estudio. Eh, y aparte aquí está el choro de que estos modelos de potencia eh, los encuentras con algo que se llama la derivada fraccional. Y por eso este artículo se llama Fractional Viscoelasticity Models for Power Law Materials. Esto fue mi primera clavada a lo que se le llama la derivada fraccional. O sea, yo no la entendía y la sigo sin entender, la verdad. Pero, pero utilizando la derivada fraccional, encuentras estos modelos de ley de potencia que te sirven para modelar polímeros que tiene todo un espectro de tiempos de relajación. Ya saben que los matemáticos les gusta generalizar todo, ¿no? Por ejemplo, la noción del fraccional de un número, solamente está definido para números enteros, ¿no? Pero luego lo generalizaron con la que le llaman la función gamma. Y la función gamma es una especie de fraccional para cualquier número. Entonces, así generalizaron la noción de la integral y luego con eso encontraron la definición de la derivada fraccional. Y si eso lo utilizas en la reología, salen los modelos fraccionados. Y esto es lo que le llaman el modelo fraccionado de Maxwell. Lo bonito de estos modelos es que, por ejemplo, si esta potencia que está acá arriba, beta, la haces uno, esto decanta en el modelo de Maxwell que todo el mundo conoce, que es ¿no? Para un solo tiempo de relajación. Lo que te da este aparato matemático es tener la posibilidad de modelar polímeros, digamos, más reales, porque los polímeros reales tienen todo un espectro de tiempos de relajación. Eso es lo que quiero decir. Mi interpretación de estos modelos, si me lo preguntaran, es que un polímero real no se comporta ni como Maxwell ni como Kelvin Boyd, sino se comportan como algo en medio, ¿no? O sea, porque Maxwell dice que son cadenas poliméricas inmersas en un material friccionante y Kelvin Boyd te dice que es este, son cadenas unidas, ¿no? Eh, eh, pero realmente en un polímero real tiene toda una combinación. Entonces, más o menos estos modelos te permite transicionar, si me lo permiten decir, entre un modelo de Maxwell y un modelo de Kelvin Boyd. Y haciendo eso, te permite a su vez tener todo un espectro de tiempos de relajación. Bueno, chas. Eh, por ejemplo, un modelo de Kelvin Boyd solamente te permite modelar esto, ¿no? O sea, el modelo de Kelvin Boyd es el que pongo aquí en negrito. O sea, el modelo de Kelvin Boyd solamente te permite modelar algo que de su G' sea constante, pero que su G' vaya en aumento, pero no más. O sea, no te permite ser más, modelar otro tipo de comportamientos. Sin embargo, el modelo de Boyd fraccionado, por ejemplo, si la beta es de 0.5, pues es la verdecita, te permite modelar, por ejemplo, cuando la G' y la G' van los dos en aumento. Bueno, cosas así. Bueno, este, me voy a tratar de apurar, pero insisto, si quieren que me detenga, con el perdón de que sí me alargué, pues ya me dicen. Ya, igual ya no me tengo que ir tanto al detalle. Entonces, este es de Whole Numerical Enchilada. Entonces, estas son todas las ecuaciones que se necesitan para resolver el desplazamiento en el piezoeléctrico. Estas son las ecuaciones que se utilizan para resolver el desplazamiento en la película. Son parecidas a las que se utilizan en el piezoeléctrico, porque al final la modelas como un sólido viscoelástico en general, pero donde el esfuerzo, aquí en la película ya la modelas con el módulo complejo y aquí es donde metes tus modelos fraccionales, ¿no? Fraccionados. Y si aparte tienes líquido encima, pues ya utilizas las ecuaciones de Navier-Stokes linearizadas, que son estas, ¿no? Si hay aire, pues el aire se toma como si no hubiera nada. Este,
Bueno, es una aproximación porque el aire sí tiene viscosidad, pero pues ya es demasiada crema a las enchiladas. Entonces, bueno, lo que decía es que el valor útil que se saca de esta simulación es la impedancia. Esto se puede calcular por el método numérico en el elemento finito utilizando COMSOL. Este, entonces, al final lo que graficas es la impedancia. La puedes graficar de varias formas en función de la frecuencia, del barrido de la frecuencia que hiciste. Y aquel donde veas el mínimo, allí esa es la frecuencia de resonancia de tu material, ¿no? Entonces, lo que haces es comparar numéricamente la frecuencia de resonancia de tu sensor, perdón, sí, de tu cuarzo, de tu microbalanza de cuarzo, sin nada, o sea, ella solita, y luego encuentras la frecuencia de resonancia con la, ya poniendo, ya habiéndole puesto una película arriba, eh, y lo que buscas es la diferencia, la diferencia de la frecuencia de resonancia, con la película y sin la película. Este, eh, y también con las simulaciones lo que puedes sacar es la parte de disipación. La disipación para las películas que tienen alguna componente viscosa, también puedes ahí, sí, ahí sacar la disipación. Mm, ahí tienes que revisar conceptos. La disipación está relacionada con algo que se llama el factor Q. Si buscas en la de Wikipedia, este factor Q sale en todos los lados que tenga que ver con el análisis de señales en ondas. Y el factor Q se saca a su vez con esta razón que tiene que ver con la energía elástica entre toda la energía disipada, tanto en el sólido, los sólidos, como en el líquido. Bueno, ya no me voy a ir tanto detalle, pero numéricamente también podemos sacar la disipación y así construir la diferencia de frecuencia compleja, ¿no? Y ya saben, con esto se puede inferir las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, la hipótesis central es que al obtener esta diferencia de frecuencia compleja, numérica experimentalmente, se puede inferir las propiedades mecánicas de la película puesta sobre la microbalanza de cuarzo. Claro, si estoy haciendo simulaciones, pues las simulaciones numéricas nos ayudan a observar explícitamente cómo es esta conexión, porque conozco ambas cosas. Conozco la diferencia de la frecuencia que me da la simulación, pero también conozco el material que le estoy poniendo, porque pues yo mismo lo estoy modelando, ¿no? Entonces, para eso ayudan las simulaciones numéricas, porque conozco lo que le pongo y conozco el resultado de la simulación. Y esto me permite, estas simulaciones me permitirían quizá entender lo que pasa en los experimentos, porque en los experimentos encuentras la diferencia de las frecuencias, la diferencia de la frecuencia compleja, este, pero normalmente no conoces la mecánica de lo que estás poniendo. Eso es lo que quieres conocer, ¿no? Entonces, para eso hacemos las simulaciones, para tratar de entender, de que lo que hacen experimentos, pues, interpreten bien lo que están obteniendo, ¿no? Eh, ya como es tarde, y ya, sí, la verdad que no me quiero alargar mucho, esto de híjole, es que sí tengo que explicar lo de los sobretonos. Este, entonces, eh, como decía, eh, tienes que buscar la frecuencia de resonancia en modo cizalla, ¿no? Por ejemplo, esto que ven acá es una frecuencia de resonancia a 5 megahertz y es un modo cizalla porque la parte superior se está moviendo hacia la derecha y la inferior hacia la izquierda. Pero también tienes otros modos cizalla a frecuencias más altas y normalmente estos son múltiplos nones de esto que se llama la frecuencia fundamental. Por ejemplo, a 16 megahertz, también la superficie de arriba se está moviendo a la izquierda y la de abajo a la derecha, o sea, es una especie de cizalla, pero pasa por, por un cizallamiento a su vez interno, donde por ejemplo acá hay un solo nodo, o sea, el nodo donde no hay movimiento, es como una especie de bisagra, pero acá hay tres, ¿no? Y ese también es una frecuencia de resonancia y se le llama frecuencia de resonancia en el sobretono 3.
A mayores frecuencias encuentras el modo de resonancia en el sobretono 5. O sea, aquí ya hay 5 nodos, uno, 2, 3, 4, 5. Y así, sobretono 7, 9, 11, 13, 15, y así te la vas si las encuentras, ¿no? Y normalmente para hacer un ajuste, un buen ajuste de los datos experimentales para tratar de encontrar las propiedades mecánicas, haces un barrido desde normalmente la frecuencia fundamental hasta el sobretono 13. Este, por ejemplo, este es el sobretono 15, que aquí hay 15 nodos aquí adentrito, ¿no? Cada sobretono tiene bandas laterales, o sea, siempre en cada sobretono vas a encontrar un mínimo de la impedancia, pero después normalmente adelantito, no muy lejano, vas a encontrar otro mínimo en la frecuencia en la impedancia. Y eso se le llaman bandas laterales. Por ejemplo, el sobretono 15 tiene una primera banda lateral a esta frecuencia, que está un poquito arriba de esta. Y lo que se refiere es que también tiene 15 nodos repartidos aquí en profundidad, pero digamos, también empiezan a producirse nodos laterales, ¿no? Y hay otra banda lateral donde se producen 4 nodos laterales y así. Pero estas bandas laterales son muy proclives a ruido, porque se empiezan a dispersar. La resonancia aquí empieza a sentir las condiciones a la frontera. Entonces, normalmente no se utilizan las bandas laterales para hacer biología, sino las fundamentales. Eso lo podemos ver aquí en las simulaciones, ¿no? Porque siempre la primer banda, la que da el pico mayor, el sobretono principal, pero luego se siguen habiendo mínimos acá, pero ya no les hacemos caso. O no por ahorita. O sea, también igual son importantes, pero no lo consideramos. Eh, sí, ya yo voy a terminar a 5:30, porque yo también me da pena llevarme mucho. Es que sí me alargo. Y no la practiqué, perdón. Este, todo esto fue simulaciones. Aparte, todo esto se comparó con teoría. Ya saben, ¿no? La teoría siempre se puede construir bajo supuestos. O sea, por ejemplo, si la diferencia de frecuencia entre el piezoeléctrico sin tener nada y teniendo la película, la diferencia de frecuencia es pequeña, porque añades una película bien, bien delgadita, pues puedes hacer series de Taylor, ¿no? Y luego si consideras que el modo de cizalla no se contamina con otros modos, por ejemplo, el bending, pues también, y así puedes hacer suposiciones que te permite analíticamente encontrar ecuaciones manejables. Y toda esta teoría que les pongo aquí, ya no me voy a ir muy al detalle, es la teoría que le llaman de Small Load Approximation. Este, la fundamental o la que es más popular es la que le mencionaba, que es la de Sauer-Bree, este, que dice que el cambio de la frecuencia de resonancia está directamente relacionada con la masa de la película que le añadiste. Por eso es una balanza, porque se encuentra la diferencia de frecuencia de resonancia y de ahí se intuye la masa de la película. Esta masa no está en unidades en inglés le llaman areal mass, o sea, no es directamente el valor de la masa, sino es la masa por unidad de área. Este, pero bueno, al menos te da esto. Para saberle el total de masa tendrías que saber el espesor, también calcular el espesor de la película y saber su densidad. Si quieres ya saber literalmente la masa. Este, no lo puse aquí, pero los que utilizan la microbalanza de cuarzo, la resolución de masa que te da es súper impresionante. O sea, no sé si está en los nanogramos o picogramos. A lo mejor ahí Gregorio se lo sabe, si todavía está aquí. Este, por eso la microbalanza de cuarzo así es como un boom, porque te permite medir masas ínfimas.
O sea, eh, eh, y esto para los químicos de superficies es súper, súper importante. Eh, bueno, entonces, todas estas ecuaciones funcionan por si tienes película puramente elástica, por si tienes arriba puro líquido, por si tienes arriba una película viscoelástica rodeada de aire, por si tienes una película viscoelástica rodeada de líquido. Entonces, utilizas cada una de estas, según lo que sabes que tienes. Eh, Existe una ecuación más general de la versión que acabo de mencionar aquí. Le puse aquí una ecuación fea, pero más general. O sea, todas las ecuaciones que son más generales, siempre son más feas, ¿no? Porque siempre ya cuando haces las simplificaciones te salen más bonitas, pero son más inservibles porque en algún momento le hiciste alguna simplificación. Entonces, esta es una ecuación más general. Le puse la ecuación horribilis, eh, pero te sirve para todas aquellas condiciones que les dije, si tienes agua, perdón, si tienes un líquido arriba de la película, si no, si la película es viscoelástica, si no. Eh, Esto funciona para cualquier espesor de película, no necesariamente tiene que ser pequeñita. Y aquí puse a Bernardo de cabeza porque esta ecuación lo puso de cabeza. No, no es que sea así, apantallante, súper apantallante, pero como tienes que manejar tangentes de funciones complejas y que la tostada, pues tienes que estar muy despiertito, ¿no? Este, para hacerlo. Esto lo computaba Bernardo en Excel. Bueno, Silvia se dedicó a sacar la medición, los experimentos. Por ejemplo, una de las cosas que hizo de varias fue sacar la reología del PDMS reticulado en una microbalanza de cuarzo. Entonces, ya ahora sí, para ir terminando, algunos resultados y observaciones. Ya no me voy al detalle. Este, eh, Aquí lo que se hizo fue comparar simulaciones y teoría con película de dos diferentes espesores en aire. Y, y lo que vimos es que la mayoría de los casos, las simulaciones solamente se comparaban con la ecuación horribilis, o sea, la más completa. No, aquí son simulaciones para una película Maxwell, la parte de disipación, y solamente se coincide con la ecuación más completa, la más general, que tienes que romperte la cabeza para resolverla, pero pues es la más general. Entonces aquí simulaciones y esa ecuación son las únicas que tuvieron matching, ¿no? Lo mismo acá para una película de Maxwell, simulaciones y la teoría más completa solamente tuvieron el mayor matching, y de hecho aquí difieren. Para una película elástica sin parte disipativa, las simulaciones solamente emparentaron con la ecuación más completa. Ese fue el mensaje. O sea, que ni siquiera para la condición más simple, que es una película elástica sin disipación, este, esa ecuación que es la más famosa, que es este, la de Sauerbrey, ¿no? Que es esta acá, pues no funcionó. Ni modo. Este, Aquí lo único que voy a decir es que algo que nos interesaba ver en las simulaciones es, como yo sé qué película le estoy metiendo, si es un void, si es un void fraccional, si es un Maxwell, si es un Maxwell fraccional, si estas repercuten en alguna diferencia en los datos crudos que el experimental ve. O sea, el experimental lo que está registrando es la cambio de la frecuencia de resonancia y el cambio de disipación. Entonces la pregunta era si graficando los datos crudos puede más o menos tener una idea de qué es lo que tiene allí. Y esto lo que dice es que sí. O sea, si graficamos aquí esta cantidad que tiene que ver con los datos crudos, porque ahí está la diferencia
de la frecuencia de resonancia, entre la disipación. Ahí lo que hay que conocer es un término asociado a la ecuación de Sauer-Bree. Este, pero bueno, si graficas aquí datos crudos en función del sobretono, este, al menos numéricamente sí observamos diferencias dependiendo de la propiedad mecánica de la película. Eh, por ejemplo, si es una película maxwelliana, se acerca a una relación lineal. Si es una película de Voigt, los datos están más acostados. Si es un Voigt fraccional, está entre Maxwell y Voigt. Si es un Maxwell fraccional, está por arriba del de Maxwell. O sea, más o menos yo tengo esta visión, que graficando datos crudos y según cómo esté tu gráfica, puedes más o menos, esa es mi hipótesis, y al menos aquí se comprobó, puedes inferir qué tipo de película tienes. Rápidamente es importante decir que todos estos modelos que aquí se probó, eh, el valor absoluto de los módulos complejos, el valor absoluto o la magnitud del módulo complejo, para todos los casos es igual. O sea, traté de comparar peras con peras, ¿no? Al menos con la magnitud del módulo complejo en todos estos casos es igual, es el mismo valor. Y lo que nos gustó es que aquí comparamos esta simulación con datos experimentales que hizo Silvia del PDMS reticulado polimerizado, perdón, y que vimos que el PDMS se comporta como un sólido viscoelástico tipo Voigt y le pegaba muy bien a los datos numéricos. No, no exacto, pero sí. Eh, mm, sí, ya rápido, estas son simulaciones de la microbalanza sin película, pero con un líquido arriba. Y más o menos las simulaciones coincidieron con la teoría. Ahí hay detalles, pero ya no lo voy a decir. Este, y estas es las simulaciones del todo, cuando tienes la microbalanza con una película viscoelástica y arriba está rodeado de líquido. Y aquí está la comparación de simulaciones, que son los puntos, con la teoría, que son las líneas. Y nada más voy a decir dos cosas aquí. Por cierto, aquí lo que está graficando es la diferencia de frecuencia de resonancia o la diferencia de disipación en función de la viscosidad del líquido que está arriba de la película. Entonces, eh, por ejemplo, aquí todos los datos numéricos y los datos numéricos y las teóricos, si bien hay diferencias, lo que nos gustó es que o sea, que teoría y simulaciones tienen un matching muy aceptable. Este, y también para la diferencia de la frecuencia de resonancia, excepto cuando el líquido que está arriba de la película tiene una viscosidad cada vez mayor. Ahí sí, simulaciones y teoría difieren. Este, y si ven, para algunos datos, eh, eh, o sea, yo les había dicho que siempre que pones algo, la frecuencia se torna más grave, ¿no? O sea, la diferencia de la frecuencia es negativa, porque vibra a una frecuencia menor, ¿no? Entonces todo esto pasa aquí, pero hay datos que le sucede lo contrario. Por ejemplo, este dato que está acá arriba, ex- en las simulaciones dio lo contrario, o sea, eso es para la película de Maxwell, una película maxwelliana rodeada de un líquido newtoniano, de un cambio de frecuencia positivo, ¿no? Y eso significaría que de pronto hay menos masa, porque cuando hay más masa, el cambio de la frecuencia pues, se vuelve negativo, porque pasa a frecuencias menores. Pero si pasas a frecuencias mayores, eso significaría que hay menos masa, pero no es posible, porque yo le estoy poniendo masa. Y ese efecto ya se había estudiado por otro señor que es experto en estos temas que se llama Voinova, y hasta le puso The Missing Mass Effect,
Es como si de pronto la lectura del piezoeléctrico es como si tuviera menos masa, pero no. Lo que sucede es que el líquido que está arriba de la película, este, empieza a hacer que la película misma vibre menos, o se desplace menos, o sea, es frenada por el líquido de arriba. O sea, es un efecto de la fricción del líquido de arriba en la película. Y eso lo vimos también en estas simulaciones numéricas. Bueno, sí, perdón por todo esto. No sé si ya después de todo el rollo se me entendió algo, pero espero que sí. Gracias, ya. 5:30. Gracias. Gracias, Rodrigo, por toda esta explicación del efecto piezoeléctrico y sus aplicaciones. Y sí, bueno, por la falta de tiempo, tal vez tenemos tiempo para una pregunta por ahí. Si alguien del público quisiera preguntar, pueden levantar la mano o directamente desbloquear su teléfono, su micrófono. Si hay alguien por ahí. Al menos voy a ir de chismoso y ver si Gregorio ya se fue. Si ya fueron bajando el número de participantes. Pero bueno, si no, yo quiero preguntar algo que me quedó la curiosidad cuando aparecen las bandas laterales en el cuarzo. O sea, ¿qué pasa si el número de bandas laterales abarca todo el tamaño del cuarzo? O sea, ¿se rompe o pasa algo así exótico o qué puede pasar ahí? O sea, ¿te refieres por ejemplo, esta vibración? Ajá, como los sobretonos veo que pues se va aplastando, ¿no? Entonces, cuando hay bandas laterales, aparece todo este ruido. Entonces, ¿qué pasa si abarcan todo el tamaño de la No, no se muestra? rompe. No, no se rompe, porque de todos modos, este, no puse aquí qué significaba estos valores. Estos son desplazamientos, pero son nanométricos. O sea, tú ves ahí Mm, bueno, no, yo nunca lo vi en funcionamiento, pero supongo que si ves la microbalanza, tú dices, pues no se mueve nada. O sea, sí se está moviendo, está vibrando, pero la desplazamiento está en nanómetros. Entonces, no, pero no se mm, rompe. Pero lo que empieza a suceder, esto, por ejemplo, ya ves estas simulaciones de acá de la izquierda, ¿no? ujú, Aquí estos desplazamientos en cizalla como que están confinados en el centro del piezoeléctrico. Eso se hace a propósito, se llama energy confinement. A propósito se hace así para que lo que tú estás resonando no interfiera con las condiciones a la frontera. Normalmente estos cilindritos de cuarzo se ponen sobre un equipo ajustado con O-rings, o sea, porque sí se tiene que poner en algo. Y esos O-rings hace que en los límites no se mueva. O sea, está vibrando en medio, pero en sus costados no, porque está detenido mm, por O-rings. Al final tiene que ir sobrepuesta en algo la piececita de cuarzo. Pero en realidad no importa porque tú de todos modos estás haciendo como que estás excitando al material justo en medio. Por eso los electrodos tampoco abarcan todo el diámetro del piezoeléctrico original, sino solamente una sección. Se hace a propósito por eso. Pero sí, aparentemente las bandas laterales como que van escapándose más del centro y entonces empiezan a excitar los límites y eso causa ruido en el sentido de que el emparentamiento con la teoría ya no es tan buena porque la teoría no toma en cuenta este, eh, condiciones a la frontera lateral, la teoría solamente asume que la cizalla está así en un vaivén de izquierda a derecha, ¿no? En una especie de piezoeléctrico infinito. Ajá. Entonces, pero no, o sea, lo que tú piensas de que se rompe, no, es buena pregunta, pero el desplazamiento es nanométrico, entonces no le pasa nada. ok, pues muchas gracias. Por falta de tiempo, tal vez acá voy a detener la grabación.